Grato se encuentren en esta segunda parte del día de hoy, 17 de abril de 2024, mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la sección S, perdón, de la sección G de la Escuela de Derecho, y quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, en donde en esta segunda parte del día de hoy vamos a seguir abordando los delitos establecidos en la Ley contra la Corrupción de 2022, habida cuenta que ya en la primera parte de la sesión de hoy ya hemos abordado varios de estos delitos. Por cierto, clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, los efectos de quien quiera ver mi criterio vinculado al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Bueno, habíamos vinculado la existencia de los delitos contra la corrupción en función de varias normas constitucionales, una de ellas el artículo 271 de la Constitución, la definición general, los tipos de funcionarios o empleados que serían responsables en su noción de intraneos, ya que también los extraneos, los que no administren, guardan o custodia bienes públicos también pueden ser eventualmente responsables de los delitos de la ley contra la corrupción. Y habíamos ahondado sobre algunos de estos tipos penales, sobre todo el delito de promesa u ofrecimiento de beneficios o ventajas descrito en el artículo 52 de la ley, el delito de enriquecimiento ilícito descrito en el artículo 53 y el delito el antiguo delito de peculado o delito de apropiación o distracción del patrimonio público descrito en el artículo 59 de la ley. Ahora bien, este delito también, este delito de extravío, deterioro o daño a bienes del patrimonio público, también es concebido en la ley bajo una figura culposa. Fíjense que hasta ahora ustedes habían entendido que los delitos culposos, dentro de la culpabilidad, se habla de la culpabilidad dolosa, aquella con intención, y de la culpabilidad culposa por imprudencia, negligencia, impericia, desatención normativa. Lo habíamos ubicado siempre en los delitos contra las personas, como por ejemplo en el caso del homicidio culposo, artículo 409 del Código Penal, en el caso de las lesiones culposas, artículo 420 del Código Penal, pero también el legislador concede la posibilidad de hablar de delitos culposos contra la propiedad. Y este es un buen ejemplo de ello. Este delito de extravío o distracción mediando una circunstancia de culpa. Aquí la culpabilidad no es dolosa, no es intencional, no existe un propósito de desatención a la norma que establece la protección del bien jurídico, sino que más bien lo que existe es una circunstancia de imprudencia, negligencia, impericia o desatención normativa. Vamos al texto de la propia norma. Es el artículo 60. Lo denominan en Gaceta, está como extravío, pérdida y daño a los bienes del patrimonio. Cualquiera de las personas indicadas en el artículo 3 de esta ley, que ya hemos analizado cuáles son esas personas en la clase anterior, estos empleados o funcionarios públicos, que teniendo por razón de su cargo la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público, diera ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones a que se extravíen, pierdan o deterioren o dañen esos bienes, serán penadas con prisión de 6 meses a 3 años. Nótese entonces que los conceptos se da como conceptos sabidos, como concepto de conocimiento público general, la noción de lo que es imprudencia, la noción de lo que es negligencia. Se habla de la imprudencia como una culpa haciendo, ¿ok? Una culpa inhayendo.
se habla de negligencia como una culpa in omitendo, es decir, una culpa en la cual se ve a alguien sustentada su responsabilidad porque debiendo hacerlo no lo hace, debiendo hacer una determinada conducta, en este caso para impedir que se extravíen, pierden o deterioren o dañen esos bienes, no lo hace. Impericia como una culpa profesional, y esa culpa profesional pudo haber sido o por realización imprudente o por realización negligente, es decir, en una culpa haciendo o en una culpa no haciendo. Y también por la inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones. Evidentemente, cuando se forma parte de la Administración Pública Nacional, hay un catálogo, hay una descripción de cargos en las cuales las atribuciones están dadas allí a partir de una referencia normativa. Ahora bien, el hecho de que existe una referencia normativa tampoco es que nos va a obligar a establecer una responsabilidad de carácter objetiva. Es decir, de alguna forma tiene que verificarse que hubo una falta de cuidado o hubo una desatención a los efectos de que ese bien vaya a formar parte del patrimonio de otro. Ojo, no significa acá que la apropiación culposa o el extravío culposo solo se dé en el ámbito de la distracción. En el ámbito de la distracción, recuerden ustedes que no se sabe dónde está, pero no está donde debería estar, que es en la Hacienda Pública Nacional. Aquí es posible que inclusive se verifique que ya el patrimonio público esté dentro del patrimonio de una tercera persona. Evidentemente, si está en el propio patrimonio público del funcionario, podríamos hablar de una responsabilidad culposa, estaríamos hablando de una responsabilidad dolosa. Por la evidente pertenencia en el propio patrimonio. Ahora, si se encuentra en el patrimonio de otro y ello se llevó por vía de una falta de cuidado, de una falta de atención, entonces obviamente nos encontramos con un extravío de carácter culposo. Una gran pregunta que nos podríamos hacer es si es posible aplicar el concepto del dolo eventual dentro de esta figura, porque recuerden que existe una apropiación de carácter doloso, pero también existe esta apropiación de carácter culposo, en la cual se supone que en el doloso hubo una percepción, es decir, en el dolo del que está permitiendo ese peculado o esa apropiación, está la idea de que el patrimonio es público y de que con mi acción u omisión, porque también puede ser delito por omisión, es decir, desatender para que se apropien del bien público, pero ya no se está haciendo por un problema de ausencia de intención, sino por un problema específico de la tenencia de la intención del dolo a los efectos de lograr esa apropiación. Entonces, ante esta figura, si es posible el dolo eventual, es decir, no haber tenido la intención, pero siento que se pudo haber representado la posibilidad de que tal nivel de negligencia o tal nivel de imprudencia pudo haber conducido a esa pérdida del patrimonio público. Yo soy de los que cree que sí. Yo creo que si la compuerta ya se abrió con aquella famosa sentencia 490 del año 09 de la Sala Constitucional frente al dolo eventual, pero ese fue en el caso del delito de homicidio, pero también la Sala de Casación Penal lo ha permitido en el caso de lesiones. Yo creo que esta compuerta también puede abrirse frente a los delitos contra la propiedad, aquí contra la propiedad pública, en el sentido de que ha habido una representación, un exceso de culpa, ha habido una representación de la posibilidad de que con tal nivel de negligencia o de imprudencia se pudo haber a alguien apropiado de ese patrimonio público, siendo que objetivamente no lo sería el propio funcionario público, porque si no estaríamos en el ámbito de una apropiación dolosa. También podríamos vernos en la posibilidad de que si existe culpa consciente, es decir, yo he venido administrando de la forma usual todo este patrimonio público y aquí quizás tuve un desatino, pero yo siempre creí que se podía evitar esa posibilidad de apropiarse de ese patrimonio público y por lo tanto también estar presente la llamada culpa consciente en el ámbito de los delitos contra la cosa pública. Nótese que se trata de una prisión con un límite de 6 meses a 3 años,
con un término medio que siempre será de orden público. El llamado peculado de uso, o llamado con anterioridad peculado de uso, ahora denominado uso indebido de bienes del patrimonio público, conforme al artículo 61 de la Ley contra la Corrupción. El funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano público o de empresa del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado o penado con prisión de 6 meses a 4 años. Nótese que aquí no se da la incorporación en el patrimonio del otro, pero sí se está permitiendo el uso de bienes, inclusive hasta del propio personal que pertenezca al ente público, siendo el responsable quien asume la superioridad en la administración de ese personal. Se está permitiendo un uso de un servicio o de bienes públicos, aun cuando no se haya incorporado en el patrimonio como una relación de tenencia, como una relación de propiedad de el bien público. Entonces, acá esta apropiación por el uso del bien público es sancionado con prisión de 6 meses a 4 años. Fíjense que reitera lo que acabo yo de decir: con la misma pena será sancionada la persona que con la anuencia de la funcionaria público utilice los trabajadores o bienes referidos. Entonces, la utilización de trabajadores a fines privados, la utilización de trabajadores a fines no consagrados en la propia ley con finalidad pública. Existe el delito del artículo 62, beneficio por restitución. Perdón, no hay un delito, sino que hay una atenuación de la responsabilidad penal. Hay una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, hay una atenuación por restitución de lo apropiado o distraído. Interesante esto en el artículo 62. Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, hemos estado hablando de la apropiación, que antiguamente se denominaba peculado, antes de iniciarse la investigación, haya restituido lo apropiado o distraído o reparado enteramente el daño causado, en el caso de que por la naturaleza del hecho o por otras circunstancias no fuera posible la restitución, la pena se disminuirá en 2/3 partes. Nótese que no es la acción de regreso que establece el artículo 81 de nuestro Código Penal, porque en la llamada acción de regreso la irresponsabilidad es de carácter total, siempre que se haya realizado un acto previo a la propia tentativa. Aquí se trata de que antes de que se inicie la investigación, a nivel procesal, la investigación se iniciaría con el acto de imputación, la llamada imputación formal, que establece el artículo 124A del Código Orgánico Procesal Penal. Antes de que se dé esa imputación formal, haya restituido lo apropiado o distraído. Entonces, no hay una irresponsabilidad absoluta, sino que hay una disminución en 2/3 partes, con lo cual hay una circunstancia atenuatoria, hay una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de carácter atenuado que se le atenuará en relación, en primer lugar, de esa disminución de las 2/3 partes será la disminución del término medio, a menos que se haya previsto un límite inferior, por ejemplo, que el funcionario público que haya sido culpable del delito haya tenido entre 18 y 21 años de edad al momento de la comisión del hecho. Si la restitución o la reparación se efectúa en el curso del juicio, antes de dictarse sentencia de primera instancia, disculpen, la pena se podrá disminuir hasta la mitad. Es decir, el momento procesal implicaría el quantum de la disminución de la responsabilidad penal,
Cuando el reintegro fuera parcial en cualquiera de los dos casos señalados, se podrá disminuir la pena hasta en una cuarta parte, según la cantidad reintegrada o el daño reparado y la gravedad y modalidades del hecho punible. Por lo tanto, hay que hacer esa especie de regla de tres de cuánto representa hasta una cuarta parte, porque en en el primer ejemplo hablamos de las 2/3 partes. La 2/3 partes implicaría si el reintegro ha ocurrido antes de la imputación formal, y la disminución en la mitad incurriría si ya estamos en presencia del juicio oral y público, pero antes de que se dictare la sentencia de primera instancia. Son precisiones procesales que se encuentran presentes en la ley contra la corrupción. Ahora nos vamos a encontrar con otro delito denominado de forma novedosa, que es el destino diferente a fondos o rentas públicas, que es lo que tradicionalmente se denominaba malversación. Entonces, tradicionalmente se hablaba de malversación con ese destino de una renta pública a una finalidad distinta. Recordemos que el patrimonio público, es decir, el sistema de administración del patrimonio público se verifica a partir de leyes como por ejemplo la ley de presupuesto y la ley de crédito público. Entonces en la ley de presupuesto se establecen las partidas para el cual está destinado a hacerle frente a los compromisos de la administración pública nacional o de la administración pública descentralizada. También la ley de crédito público se establece que se solicita un crédito para darle una finalidad específica que se encuentra presente en una ley de la Asamblea Nacional o de los consejos legislativos regionales, en el caso de los patrimonios regionales, o de los consejos municipales, en el caso del patrimonio de los municipios. Entonces, el funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, porque puede ser que no solamente por vía de ley de presupuesto, sino por vía de ley de crédito público, aún en beneficio público, será penado o penado con prisión de 3 meses a 3 años según la gravedad del delito. Nótese que acá ni siquiera se exige que exista un perjuicio con respecto a la actividad que iba a ser destinada a ser erogada, a ser subsanada, financiada por ese destino. Inclusive, aunque se haya destinado ese patrimonio presupuestado a una finalidad distinta, aunque fuese de conmoción pública, no se hace irresponsable al malversador. Entonces, la malversación contenida o denominada así de una forma clásica, ahora pues se denomina en la ley contra la corrupción de 2022, se denomina destino diferente a fondo o renta pública. Nótese que igual la sanción establece un límite inferior y un límite superior. Ahora, existe también una malversación agravada, que aquí se denomina aplicación diferente a fondo o renta pública, en el artículo 64 de la Ley contra la Corrupción. El funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o destinada causare daño o entorpeciera algún servicio público será penado con prisión de 6 meses a 4 años. Nótese que aquí se incrementa la pena porque se da la circunstancia, el resultado de que se ha empeorado, se ha impedido la realización de ese servicio público por ese destino a una finalidad distinta, por esa malversación. Entonces, es una malversación, aquí un destino a finalidad distinta, agravado, un delito que se agrava con respecto a la pena del delito anteriormente analizado, es decir, el que se encontraba presente en el artículo 63 de la Ley contra la Corrupción. Ahora hay un delito que se denomina acá constricción para obtener sumas de dinero.
Aquí esto era lo que se denominaba tradicionalmente concusión. Ahora se denomina constricción. Se denomina concusión. Se denominaba tradicionalmente en la doctrina extranjera y en mucha doctrina nacional. El funcionario público que abusando de sus funciones constriña o induzca a alguien a que dé o prometa para sí mismo o para otro una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida, será penada o penado con prisión de 2 a 6 años y multa de hasta el 50% del valor de la cosa dada o prometida. Nótese que no se está apropiando, todavía no existe la corrupción en cuanto al ingreso, sino que aquí se está obligando a otro, se está obligando a otro a que prometa, se está obligando a otro, se está constriñendo a otro a dar una determinada cantidad para la realización de alguna función inherente al propio cargo. Entonces, esto es diferente, esta constricción al delito de corrupción, propiamente dicho, que sería la propia percepción de ese haber, y aquí se puede hablar de una corrupción propia, de una corrupción impropia, en las diferentes denominaciones de los artículos. Ok, ahora sí, estaríamos hablando del tradicional delito de corrupción, es decir, retribución o utilidades, 68 de la ley. El funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otro retribuciones u otra utilidad que no se le deba o cuya promesa acepte, será penado con prisión de 1 a 4 años y multa de hasta el 50% de lo recibido o prometido. Con la misma pena será castigado quien diera prometer el dinero, retribuciones y otra utilidad indicado en este artículo. Nótese que acá, en primer lugar, se está hablando del momento consumativo cuando se acepte el pago de la cantidad, el pago de la cantidad de la retribución utilidad, pero también cuando la persona, es decir, cuando lo acepte liquidándose efectivamente el pago, pero también cuando la persona acepte recibir la cantidad que ha surgido de otro. Entonces, este es el típico delito de corrupción y que aquí se denomina retribución utilidades con una pena de 1 a 4 años. Nótese que es para no se le debe o cuya promesa acepte. Es decir, bien sea para que haga algo distinto a lo que le está ordenado o bien sea para que haga lo que ya está conferido en propiedad por sus propias funciones. Es lo que se denomina, bueno, esta corrupción propia o impropia, en el sentido de que bien sea para que haga algo distinto a lo que debió realizar como funcionario público o bien que haga algo que le está conferido en razón de su propia función. Hay otro delito con una tipificación muy larga en el artículo 69 de la ley, que es el retraso u omisión intencional de funciones. Funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ella imponga, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien sea por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado o con prisión de 3 a 7 años y multa de hasta el 50% del beneficio. Es decir, aquí estaríamos hablando de la llamada corrupción propia, es decir, para realizar algo contrario al deber mismo, al deber de la función. En cambio, en la corrupción impropia estaría realizando algo que le es inherente a su propio cargo, que es con lo que se sanciona con la norma anteriormente mencionada. Fíjense que acá hasta se cualifica, hay subtipos de esta corrupción. La prisión será de 4 a 8 años y la multa de hasta el 60% si la conducta ha tenido por efecto, 1,
conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores o hacer que se convenga en contratos relacionados con la administración a la que pertenezca la funcionaria o funcionario público. Aquí se ve una forma agravada del delito de retraso u omisión intencional de funciones. 2, favorecer o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en procedimiento administrativo o juicio penal, civil o de cualquier otra naturaleza. Por lo tanto, este segundo supuesto, este numeral 2 del artículo 69, tendría como un destinatario jueces, tendría como destinatario fiscales del Ministerio Público que hayan favorecido o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en procedimiento administrativo o juicio penal o civil. Evidentemente, la demostración del daño aquí sí se materializa, no es simplemente un delito formal, sino que la existencia del daño ha de estar claro para poder determinar la responsabilidad penal. Fíjense que acá, además, se individualiza el renglón seguido. Si el responsable de la conducta fuera un juez y de ello resultara una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad que exceda de 6 meses, la pena de prisión será de 5 a 10 años. Es decir, que por haber recibido una determinada cantidad haya condenado a una determinada persona a una pena de 5 a 10 años. Pero imaginémonos que la persona realmente era responsable, el que fue condenado era realmente responsable, pero resulta que esta persona recibió una determinada cantidad de dinero por el deber de condenar. Es decir, cuando realmente sus atribuciones, la potestad de administrar justicia, no le imponía el recibir el dinero de parte de un tercero, sino que el salario estaba siendo devengado por el propio funcionario público. Es decir, aunque fuese responsable, pero recibió un dinero, aunque fuese responsable el que termina siendo condenado, pero recibió el dinero, el juez o la cantidad, resulta responsable de la pena de 5 a 10 años por el delito descrito en el artículo 69, que por cierto, si el 69 solamente habla de retraso o omisión intencional, parece que en la propia denominación no abarca la figura de la propia corrupción. Por eso es que a veces la denominación de algunos tipos penales guarda un contrasentido con respecto al objeto que se va a regular. Con la misma pena, en cada caso, será castigada la persona interpuesta de la que se hubiese valido la funcionaria pública o funcionario para recibir o hacerse prometer el dinero u otra utilidad, y la persona que diera o prometiera el dinero u otra utilidad indicada en este artículo. Es decir, cuando se está hablando de la llamada interpuesta persona, el tapareo, ¿verdad? Es decir, la persona que suele ser quien está recibiendo el dinero, pero lo hace en beneficio del propio funcionario público. Esto está actuando por interpósita o interpuesta persona. Evidentemente que aquí tendría que demostrarse una relación de causalidad. Tendría que demostrarse la relación de causalidad entre la interpuesta persona con respecto al funcionario público que termina beneficiándose por el delito, por este delito de corrupción. Por cierto que cuando se habla en las leyes procesales del delito de corrupción y en una interpretación restrictiva, debería estar presente solamente estos delitos de corrupción descritos en el artículo 69 o en el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción. Persuasión, artículo 70, e inducción a delinquir a funcionarios públicos o funcionarios públicos. Funcionaria o funcionarios públicos. Artículo 70. Cualquiera que sin conseguir su objeto se empeñe en persuadir o inducir a cualquier funcionario a que cometa alguno de los delitos previstos en los artículos 6.7 y 6.8, es decir, los delitos de corrupción, serán castigadas o castigados cuando la inducción sea con el objeto de que la funcionaria incurra en el delito previsto en el artículo 68 con prisión de 6 meses a 2 años. Y si fuere con el fin de que incurra en el señalado en el artículo 69, con las penas allí establecidas,
reducidas a la mitad. Nótese que en esta norma existe una condición objetiva de punibilidad, que está en la primera frase. Cualquiera que sin conseguir su objeto se empeñe en persuadir o inducir. Nótese que es un delito formal que no exige la existencia de un resultado. Es decir, nadie ha aceptado, a nadie se le ha liquidado el pago, pero aquí este extraneus, quien no forma parte de la administración pública, insiste en persuadir o inducir a cualquier funcionario público a que cometa los delitos de corrupción descritos en los artículos 67 y 68 de la ley. El soborno, artículo 71. Pero aquí no se trata del soborno propiamente como tal, porque ya sabemos que ese soborno está descrito en los artículos 67 y 68. Aquí es una disposición que hace aminorar la responsabilidad penal. Lo que pasa es que así lo denomina la propia ley y entonces engañosamente uno cree que el objeto regular va a tratar sobre el soborno, cuando realmente el soborno está presente en el artículo 67 y 68 de la ley. Aquí lo que se trata es de una disminución de la responsabilidad penal. Veamos, cuando el soborno mediara en causa criminal a favor del indiciado, procesado o reo por parte de su cónyuge o concubino en los términos del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la unión estable de hecho entre personas de diferentes sexos o entre personas del mismo sexo, de algún ascendiente, descendiente o hermano, se rebajará la pena que debiera imponerse al sobornante, atendida todas las circunstancias en 2/3 partes. Aquí se trata de que la persona que ha sobornado, que ha inducido al pago, lo está haciendo para facilitar la causa criminal de alguien quien es su cónyuge o su concubino o es algún ascendiente, descendiente o hermano. Fíjense que no se habla de grados dentro de la ascendencia. Ha de ser de los grados que establezca el artículo 49, numeral 5 de la propia Constitución como norma suprema. Y aquí también se expresa un atenuante, se rebajará de la pena al sobornante atendiendo todas las circunstancias significa dependiendo de la pena en concreto, si se ha tomado el límite inferior, se ha cometido el delito entre 18 y 21 años de edad o se ha utilizado el término medio en 2/3 partes. La ley contra la corrupción establece específicos delitos contra la administración de justicia y la aplicación de esta ley. Por ejemplo, el delito de denegación de justicia y abuso de poder. Artículo 91. El juez que omita o rehúse decidir sobre pretexto de oscuridad, insuficiencia, contradicción o silencio de la ley será penado con una prisión de 1 a 2 años. Fíjense que aquí no se habla de un favorecimiento de carácter patrimonial. Aquí sencillamente la corrupción es porque se utiliza como argumento la oscuridad, insuficiencia, contradicción o silencio de la ley, conllevando con ello una pena de 1 a 2 años. Ahora, si obrare por un interés privado, la pena se aumentará al doble. En el primer caso, en el primer encabezado, no se exige la demostración de un perjuicio patrimonial, pero en el segundo caso, evidentemente sí se exige que se demostrare para la concreción imputatoria de ese delito la existencia de un interés privado. El juez que viole esta ley o abuse de poder en beneficio o perjuicio de un procesado será penado con prisión de 3 a 6 años. Nótese lo específico, cómo se califica el juez que viole la ley, esta ley en específico. La ley contra la corrupción, no la ley en sentido global, el Código Penal, la ley orgánica de protección de niños y adolescentes, la que abuse de la ley en beneficio o perjuicio. Entonces, en beneficio o en perjuicio de un procesado por mala interpretación de la ley, será penado con una prisión que puede llevar hasta 6 años. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia tomará las previsiones necesarias para destituirlo, pudiendo permitir su reingreso a la carrera judicial luego del transcurso de 20 años después de cumplida la pena, siempre y cuando haya observado una conducta intachable durante este tiempo.
Es decir, que se adiciona a las sanciones presentes en el Código de Ética del juez y la jueza venezolano esta denegación de justicia establecido en el artículo 91 de la Ley contra la Corrupción. Por otra parte, también se establece el delito de retardo procesal en el artículo 92. El juez que retarde la tramitación del proceso con el fin de prolongar la detención del procesado o de que prescriba la acción penal correspondiente será penado con una prisión de 2 a 4 años. Fíjense que no habla de un beneficio de carácter patrimonial, sino que retardo en la tramitación del proceso. Igual pena le corresponderá a las personas que hubieran intervenido en el delito en calidad de cooperadores inmediatos. Cooperadores inmediatos del juez que ha retardado la tramitación del proceso. Uno pudiera decir, bueno, el cooperador será el fiscal que no insistió realmente para que se diera la sanción en la causa. Bueno, obviamente que el fiscal ha de tener dentro de sus funciones la tramitación de su actividad de titularidad de la acción penal. Entonces, aquí funcionaría también la posibilidad de ser cooperador inmediato. Igualmente, toda funcionaria de instrucción o de policía judicial que en el ejercicio de sus funciones tuviera conocimiento de algún hecho punible por el cual ordene esta ley proceder de oficio y omita o retarde indebidamente dictar las actuaciones correspondientes o dar parte de ello a la autoridad competente, será sancionado con la suspensión del cargo por 6 meses sin goce de sueldo y en caso de gravedad o de reincidencia reiterada con destitución. Entonces no se habla de una sanción, sino de una sanción penal, sino de una sanción administrativa. Por último, el 90 establece el delito de promesa de soborno a funcionario público, quien por sí o por interpuesta persona prometa o ofrezca o otorgue a un funcionario público, directa o indirectamente por parte de sus nacionales que tengan residencia habitual en el territorio, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas o favores o ventajas a cambio de que dicha funcionario realice o omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones. Entonces esta será la típica delito de corrupción propia, que se una a lo que hemos analizado con anterioridad. Bueno, gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias.